pintado de colores como Nether, ¿no? Todos conocen Nether, el Atlas de Nether, ¿sí o no? Entonces, es fácil, ¿no? Fácil ahí, incluso todos los que están viendo ahí de lejos pueden identificar todos los huesos siempre y cuando esté pintadito. Se puede identificar así fácilmente, ¿no? Y cada una de las suturas tiene ahí, está pasado por una línea blanca ahí, ¿no? Que puede identificarse muy bien cada uno de los huesos del cráneo y de la cara, ¿no? Entonces, esto es como también debería ser cada estudiante, ¿no? Un estudiante para poder aprender bien, ¿no? Si bien está bien un hueso desarticulado, bueno, lo que yo les voy a hablar no es hueso por hueso, sino que voy a hablar de manera general cómo está constituido en este caso la cavidad craneal, ¿no? Que es la cavidad encargada de alojar pues, al órgano más noble que tiene el cuerpo humano, que es la masa encefálica, ¿no? Entonces ustedes van a ver acá, en toda esta cavidad tenemos al encéfalo, y el encéfalo entonces aquí, ahora sí me voy a ayudar con este modelo anatómico que viene de las tiendas, ¿no? Por ejemplo, la masa encefálica. La masa encefálica constituida por el cerebro, el tronco encefálico, que lo vemos acá, el tronco encefálico, es esto constituido por, porque los que ustedes han leído el libro del facultativo y todo esto, el tronco encefálico está constituido por el mesencéfalo, el puente y la médula oblonga o raquídeo, más esta estructura que se llama cerebelo. Entonces todo esto constituye el encéfalo, ¿no? Y todo esto se va a alojar, obviamente, dentro de esta cavidad que se llama la masa, la cavidad craneal. Ahí, ¿no? ¿Fíjense? Bueno, entonces es muy importante que cada uno tiene su compartimiento específico, ¿no? Relieves y depresiones que va a hacer la masa encefálica en relación a la base del cráneo y a la calota o bóveda, ¿no? Bien, entonces vamos a volver a colocar. Y es de esa manera donde ustedes tienen que aprender, ¿no? Que no solamente, bueno, la verdad es que no solamente es necesario tener un cráneo, sino es que nosotros podamos ver de manera espacial, como estamos viendo acá, cómo la masa encefálica se va a relacionar con todas estas cavidades superficiales, ¿no? Bueno, entonces el cráneo se divide en dos, en esto que se llama bóveda o calota y la base específicamente, ¿no? Entonces vamos a ver que la bóveda tiene una cara exocraneal y otra endocraneal, ¿no? Vamos a ver además que tanto en la bóveda como en la base, en los huesos del cráneo tienen dos tablas, una tabla externa y una tabla interna, ¿no? Que en medio de las dos tablas existe un tejido esponjoso. Pregunta para participación y levantan la mano para que yo indique. ¿Cómo se llama el tejido esponjoso de los huesos del cráneo? Este tejido esponjoso. No, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este tejido esponjoso? El diploide. Diploide. El tejido esponjoso de los huesos del cráneo se llama diploide, ¿no? El diploide entonces y las dos, ¿cómo se llama? Las dos placas o láminas, una externa y otra interna, ¿no? Van a ser de diferente espesor, ¿no? En la parte anterior, por ejemplo, en el hueso frontal, ¿no? Es muy grueso, las dos láminas, y en la parte occipital igual. Lo cual no es así, fíjense, desaparece inclusive el diploide en las partes laterales, donde está el hueso. A ver, antes, a ver, por ahí ustedes los ubican. A ver, en celeste, ¿qué hueso tenemos? ¿Qué hueso está? El frontal, ¿no? En verde, verde oscuro, parietales, blanco, occipitales, en rojo, temporales, en amarillo, ¿ya? Y en verde claro, el Edmonds, ¿no? Ahí está, bien chiquitito, el Edmonds, ¿sí? Ya, por lo menos, pero ya por ahí había alguno que no, pero bueno, ahí está, ¿sí? Entonces,
celeste frontal, verde parietal, blanco occipital, rojo temporales, amarillo esfenoides y acá este chiquitito que está en medio del frontal, el etmoides. Bien, bueno, entonces estábamos acá en el diploe, ¿no? Y han visto que es muy espeso los huesos del cráneo en la parte anterior y en la parte posterior, y delgado en las partes laterales, a lo que llamamos sien, donde está la escama del temporal, donde está el ala mayor del esfenoides, ¿sí? Esta porción de acá es la única porción palpable inclusive del esfenoides, el ala mayor en nuestra sien, pues bueno, no se puede palpar nada, no se puede palpar porque estás justo al centro, ¿no? Y como ustedes están viendo, el vértice del ala mayor del esfenoides se articula con el parietal. Pregunta del centro, ¿no? Muy bien, ustedes, ¿no? ¿Qué más? Es importante que ustedes sepan esto, porque por los traumatismos cráneoencefálicos más graves están en las partes laterales. No podemos dejar de hablar de traumatismos cráneoencefálicos si no conocemos los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en las partes laterales del cráneo, todo esto es delgado, muy frágil. Esos son puntos débiles, las regiones temporales, son puntos débiles de nuestra cavidad craneal. Bien. Bueno. ¿Qué más? Entonces, como les decía, en la cara, en el exocráneo de la bóveda, ¿no? Tenemos acá a estructuras, relieves que van a canales vasculares que forman, por ejemplo, muchos vasos y nervios. Pero acá, por ejemplo, vamos a tener eminencias que hacen, por ejemplo, los frontales del cerebro, las eminencias frontales, mucho más prominente en el varón que en la mujer. Racialmente, ¿no? También son más prominentes. Igual, el parietal tiene sus eminencias, ¿no? Al igual que el occipital, ¿no? El occipital, acá, pues tiene una gran eminencia, ¿no? Esto que nosotros podemos palparnos, aquí atrás, que se llama protuberancia occipital externa. Porque en la parte interna también tiene su protuberancia, que es esta, la protuberancia occipital interna, ¿sí? Esta es la externa por fuera y la interna acá por dentro, ¿no? Esta protuberancia occipital externa está relacionada con un punto craniométrico que se llama. ¿Qué punto craniométrico se relaciona con la protuberancia occipital externa? Participación. ¿Qué punto craniométrico se relaciona con la protuberancia occipital externa? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el punto craniométrico? No. Grupo 6. ¿Qué? ¿Unión? No. Levante la mano quien quiera participar. No voy a dar puntos si no levanta la mano. ¿Se llama? Inio. Se llama inio. El punto craniométrico se llama inio, con I, no con U. ¿Sí? Inio. ¿Sí? Denle su nombre, por favor. Bueno, el inio es muy importante, ¿sí? Acá el resto de la escama del occipital tiene unas crestas bucales, que son dos, una superior y otra inferior, ¿no? Que están detrás del agujero magno del occipital. Y toda esta parte del occipital, estas crestas bucales, sirven para la inserción de alrededor de 20 músculos que están en la parte posterior del cuello, ¿no? 20 músculos tenemos en el cuello, ahí en la parte posterior, que están tirando hacia abajo para sostener el peso de la cabeza, ¿no? Si ustedes agarran, ¿no? A ver, agárralo con las dos manos. Es un peso considerable, ¿no? Es un peso considerable que tiene el cráneo. ¿Es pesado o no? Es pesado, ¿no? Entonces, ese peso, ¿no? Tiene nuestra cabeza y pues tiene que haber como 20 músculos acá en la parte posterior de su cuello, ¿sí? Que se van a insertar en las crestas bucales que tienen los occipital. Es muy importante entonces, acá es por eso que también tiene que ser grueso y resistente este hueso. Bien. Bueno, a ver, ¿qué más?
En la bóveda obviamente vamos a encontrar suturas importantes, ¿no? Esta denominada la sutura. Sutura, esta suturita, es esta. Sutura coronal, ¿sí? Por acá pasa el plano coronal o plano frontal para dividir el cuerpo en dos mitades, una anterior y otra posterior. ¿Okay? Acá vamos a tener la otra sutura, la sutura sagital, ¿sí? O interparietal, ¿no? Y acá tenemos esta sutura, la sutura lambdoidea, como la letra griega, por eso le han puesto este nombre, de lambda. La letra griega lambda se escribe como una Y al revés. Sí, ahí está, la Y al revés. Lambdoidea. Bueno, esto en el recién nacido es cartilaginoso y es membranoso. En un recién nacido, por ejemplo, acá vamos a ver un espacio cubierto por una membranita de forma romboidal. A eso se llama, la mamá le llama pujito, ¿no? Pero nosotros ya no vamos a llamar pujito, ¿no? Eso es en Aymara, ¿no? Eso se llama fontanela. Fontanela, en este caso, fontanela bregmática, que va a estar entre los huesos frontal y parietal. Eso tiene un significado, ¿no? Igual hay otra fontanela localizada acá, la fontanela lambdoidea, ¿no? Que está entre los parietales. Hay otros más pequeñitas que se llama que se va a relacionar con otro punto fragmento. Acá tenemos el terio y el asterio. Está aquí atrás. El asterio. Bien. Terio y asterio. Entonces son puntos granumétricos y en relación con estos fontanelas, ¿no? ¿Han palpado la cabecita de un recién nacido? ¿Nunca? ¿Sí? ¿Nunca han palpado? No, van a palpar, pero sin lastimar, ¿no? Van a tener ahí sus membranitas, ¿no? ¿Quiénes han palpado? ¿Todos han palpado? Sí. ¿Quiénes tienen sus huevos? Bueno, esto es muy importante porque el momento que el bebé tiene que pasar por el canal de parto, hay una modificación de todos los huesos del cráneo. Acá los parietales se imbrican, ¿no? Uno se vuelve encima del otro, ¿no? Y el frontal también, gracias a las fontanelas y a las suturas que son cartilaginosas o membranosas. Entonces, es pequeño, ustedes van a ver la pelvis ahí, ¿no? Aunque hay el ensanchamiento y todo, pero el cráneo sufre unas modificaciones en todas sus suturas. Los parietales pasan, se brincan y pues tienen que atravesar el canal del parto. Muy importante entonces conocer estos detalles, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Pues vamos a hablar un montón de cosas, como por ejemplo el agujero parietal que está acá, pues, todo esto pues está recubierto por el periósteo, ¿no? Y además un músculo que vamos a aprenderlo desde la tercera clase, que es el músculo fronto-occipital, ¿no? Recubierto por una aponeurosis que se llama la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, a ver, el endocráneo, ¿sí? Se relaciona, en este caso, ya con las estructuras de la masa encefálica, ¿no? Entonces vamos a ver inclusive que en el hueso frontal se labra o hay dos fosas, denominadas fosas frontales, para los dos lóbulos frontales del cerebro, ¿no? Tenemos las fosas parietales para los lóbulos parietales del cerebro, ¿no? Igual acá, la escama de los temporales forman aquí una cavidad, una fosa, la fosa temporal, ¿no? Estas fosas temporales junto con el ala mayor del esternón, ¿sí? Esto que es el ala mayor de estas fosas, justamente para los lóbulos. Entonces, para neuro igual me sirve esto para explicar. Bien. Los
Los lóbulos temporales, que son estos, se van a sentar en estas fosas, que son las fosa cerebral media, fosa temporal, acá. Ahí, para eso sirve, ¿no? Bueno, entonces es muy importante, acá se asientan entonces los lóbulos frontales, los temporales, acá los occipitales, ¿no? Porque en el fondo, acá al fondo, pues se va a asentar o va a servir para alojar ahí al cerebelo, ¿no? El cerebelo con sus dos hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, respectivamente, ¿no? Unidos por un tercer lóbulo que se encuentra en la línea media, un tercer lóbulo en forma de gusano, que se llama vermis, ¿no? El vermis entonces es un lóbulo que está en medio de los dos grandes hemisferios cerebelosos, ¿sí? Y es por eso que en el hueso occipital hay esta zona triangular. Esta zona triangular. ¿Acá? ¿Ven esta zona triangular? ¿Sí? Esto. ¿Sí? Acá. Esta zona triangular, este espacio, ¿no? Junto con esta cresta. ¿Sí? Esta se llama la fosita vermiana porque se relaciona con el vermis del cerebelo. ¿Sí? Ahí. Entonces, muy importante, por eso le llaman así a estas estructuras, ¿no? Bueno, entonces se aloja el cerebelo, ¿no? Y encima el cerebro, y en medio de los dos el tronco encefálico que está ¿no? Entonces ustedes tienen que tener, la verdad, o sea, esta relación, ¿no? Para que puedan comprender todas las estructuras de profesor. Si no, aprenderlo así, pues va a ser muerto el aprendizaje. Yo creo que ahora, digamos, ahora hay tal vez un poquito más de sentido lo que todos los aprendizajes, ¿no? Bueno, entonces, estos espacios, perdón, estas cavidades también están en relación con arterias y venas que se encuentran, en la masa encefálica. Pregunta de participación: ¿cómo se llaman las membranas que recubren la masa encefálica? La participación. Levante la mano. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo se llaman las membranas que recubren? ¿Ya? Muy bien. Participación para su compañero. ¿Sí? Muy bien. Entonces son las meninges, que se llaman. La más adherida, la más encefálica, se llama pia mater. Luego tenemos la aracnoides y por fuera tenemos la dura mater. ¿Sí? Hola, silencio, por favor. ¿Bien? Entonces las dura mater son las meninges. Estas las meninges lo que van a hacer es formar pues espacios vasculares, por ejemplo, los senos venosos, ¿no? Tenemos acá en el frontal hay un canal que de la misma manera tenemos articulando los dos parietales el otro canal, y en el occipital de la misma manera. A ver, me prestan su frontal. Frontal, ¿no? Acá, de lo que este es frontal interna, pues tenemos un canal que luego se continúa con los parietales. A ver, prestan los parietales, por favor, a los dos. Lo articulamos. Va a haber un canal aquí que recorre. Vean, incluso acá se ve este canal, y que luego el mismo recorre el hueso occipital, ¿no? Acá, y este canal, ¿sí? ¿Cómo se llama ese canal que recorre estos tres huesos? Participación. Levante la mano. Grupo C. ¿Cómo? Es el surco del seno sagital o surco del seno longitudinal. En medio de los dos hemisferios cerebrales está una vena, una gran vena, que va de delante hacia atrás, ¿no? Labrando un canal en el hueso frontal, parietal y occipital,
que se llama el canal del seno sagital o canal del seno longitudinal superior, ¿no? Ese canal termina, pues acá, de adelante y detrás, en el hueso occipital y se continúa hacia los costados con el seno transverso. Vamos a ver acá, ¿sí? Acá hay una formación en forma de cruz, ¿no? Este es el seno sagital, terminando. Esa confluencia se llama prensa de ófilo, y hacia los costados pues tenemos los senos transversos, los senos laterales, ¿no? ¿Qué está pasando por acá? Es sangre venosa del cerebro, sangre venosa, ¿bien? Entonces, el seno transverso, que lo vemos acá, fíjense estos canales, este canal, ¿no? Se va a continuar con el seno sigmoideo, que era pregunta de examen. El seno sigmoideo, que está en el hueso temporal, en su porción mastoidea. Y el seno sigmoideo, fíjense, tiene esta dirección, tiene este canal en forma de S, por eso se llama sigmoideo, que luego va a terminar en un agujero localizado entre el hueso temporal y occipital, que se llama agujero rasgado posterior, o agujero yugular, que lo han debido leer, ¿no? Y el agujero yugular se origina acá, este es el agujero yugular, acá y acá. Se origina la vena yugular interna, que desciende por el cuello hasta llegar al corazón, ¿no? Entonces, ¿qué está llevando la vena yugular interna? Toda la sangre venosa que recoge de la masa encefálica, a través del seno sagital, seno transverso, seno sigmoideo, que tiene que confluir a la vena yugular interna. Por favor, apaguen sus celulares, no quiero ninguna interrupción. Sí, sí, ahora sí son muy bien. Y con el agujero rasgado posterior. ¿Entendido? Bien, entonces, ¿se entendió esta parte? Entonces, estos canales que estamos viendo son senos venosos que se forman la dura mano, seno sagital, seno transverso, seno sigmoideo, que luego vamos a ver que forma la vena yugular. Pero hay arterias que van a labrar, en este caso, por ejemplo, el hueso parietal, ¿no? Hay unos canales vasculares. ¿Cómo se llaman estos canales vasculares que tiene el hueso parietal por dentro? Tenemos chance de que participen el resto. Son 40. ¿Cómo se llaman estos canales vasculares? Sirve para que. Ustedes dos, pues, a ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? El grupo 6. ¿Cómo se llaman estos canales vasculares que tiene el hueso parietal por dentro? Hoja de hilera. ¿De qué? Hoja de hilera, donde van a pasar las materias. ¿Qué? No. Hoja de higuera, no hilera. Higuera. Les voy a molestar. No les voy a aceptar que me anden. Higuera, de higo. ¿Dónde está el higo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde está el higo? La fruta, el higo. El higo, ¿sí? La fruta. La hoja de higuera, la planta tiene su hoja, y ustedes van a ver la hoja, ¿sí? O van a ver en el internet. ¿Ven? Y van a ver que es muy semejante a esta distribución que hace la arteria. Ahora, otra pregunta. La nervadura, porque se llama nervadura de hoja de higuera, ¿sí? ¿Qué arteria labra estos canales? A ver, silencio. Le voy a descontar en vez de aumentar. Arteria meningia meninge. Entonces, ¿qué va a irrigar? Las meninges. Lo que acaba de mencionar su compañera, ¿no? Entonces, va a irrigar las meninges, específicamente la dura madre, ¿no? La arteria meningia meninge, ¿no? Entonces, ¿y por qué agujero de la base del cráneo atravesará la arteria meningia meninge? Participación. El agujero espinoso. ¿En qué hueso encontramos el agujero espinoso? El esfenoides. Muy bien. Entonces acá tenemos el esfenoides. Esta es la espina, esta puntita que vemos acá es la espina del esfenoides. Y acá tenemos el agujero espinoso. Por acá atraviesa una arteria que se llama meninge media. Hace este recorrido, ¿no? Acá fíjense en la escama del temporal. Y luego se distribuye en el parietal.
formando así todos esos canales vasculares que tenemos en el endocráneo del hueso parietal, ¿no? Se llama nervadura de hoja de higuera. Bien, entonces fíjense, hemos dicho que las paredes laterales del cráneo es frágil, ¿no? Y un golpe, un traumatismo craneoencefálico, lo que va a lesionar es nuestra arteria meningia media. Se lesiona la arteria meningia media y hay sangrados, hemorragias, ¿no? Intracraneales, ¿no? Por la lesión de la arteria meningia media. ¿Entiendes? Bueno, pues bueno, eso en relación al endocráneo de la bóveda, ¿no? Muy importante que ustedes tienen que saber y relacionar. Bien, vamos ahora a ver esto, que es pues, el terror de los estudiantes, ¿no? Tenemos acá la base del cráneo. La base del cráneo, que ya saben, está constituido ahí por denominadas fosas cerebrales, fosa cerebral anterior, que está constituido por las alas menores del esfenoides, los huesos frontales, la porción orbitaria de los huesos frontales, que va a alojar o va a sentarse los lóbulos frontales. Fosa cerebral media constituida por la escama del temporal, los peñascos del temporal, más el ala mayor del esfenoides, para el lóbulo temporal. Acá estos dos lóbulos, denominados lóbulos temporales. Y la fosa cerebral posterior, constituida por, sobre todo, el occipital, para el cerebelo y para las fosas cerebrales que tiene el cerebro, ¿no? Acá recuerden que está la cara endocraneal del occipital, tiene su fosa cerebral, cerebelosa, perdón, y sus fosas cerebrales, ¿no? Una formación cruciforme que representa los senos venosos, ¿no? Bien, entonces es muy importante hablar de estas fosas cerebrales, ¿no? Pero también hay estructuras que se encuentran en la línea media, ¿no? Por ejemplo, acá el etmoides que tiene una estructura en forma improminente, ¿no? Y tiene su función, ¿no? ¿Cómo se llama esta? La apófisis crista galli, apófisis cresta de galli, ¿no? Vamos a ver que entre los dos hemisferios cerebrales, la dura madre emite una prolongación, acá, que se llama os del cerebro. Aquí está la os, está acá. ¿Saben qué es la os, verdad? ¿Saben qué es una os? No. Lo que agarra la muerte. ¿Verdad? La os, ¿sí? No. Y eso sirve para decir, va. Entonces la os, una estructura en forma ahí, esa punta de la os, pues se inserta acá, en la apófisis crista galli, además que en esta cresta. La cresta es fenomenal, perdón, la cresta frontal interna, ¿no? Entonces la os, que viene así, tiene inserción acá, y es un medio de fijación entonces de toda la meninge acá. Ambos lados de la crista galli, pues tenemos la lámina cribosa del etmoides. Criba, ¿qué significa criba? Ahora levanten la mano por participación. Criboso, ¿qué significa criboso? O estudian por estudiar y nada más. A ver, aparte de Jocelyn, a ver, 40 equipos ahí. ¿Quién más va a participar? Jocelyn, Álvaro, José, criboso significa pues perforado, acribillado. ¿Sí? Criboso no está perforado esa lámina horizontal del etmoides. ¿Sí? Está perforado, ¿por qué? Porque acá se van a sentar este par craneal, ¿no? Que es el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio, pues es el primer par craneal, el nervio olfatorio, que se asienta en la lámina cribosa del etmoides a ambos lados. ¿Sí? Y de acá, de este nervio, pues se emiten tipos nerviosos para que es el primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿no? Pues los olores que percibimos, pues tienen que recorrer los nervios olfatorios atravesando la lámina cribosa del etmoides. ¿Entiendes? Entonces, por eso pues tenemos acá el etmoides, que es muy frágil, ¿no? ¿Bien? Bueno, entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué otras estructuras más tenemos en la línea media de la base del cráneo? La
que es, como bien su compañero, que es la silla turca, ¿no? La silla turca, bueno, silla turca, y se ve bien, ¿no? Y se nota, ustedes han debido, la silla turca, ¿no? Pero han revisado cómo es una silla turca. En imágenes, pero tienen el celular, tienen el mundo en sus manos. La verdad, ustedes solamente agarran y dicen, a ver, Google, muéstreme una silla turca. Entonces les va a mostrar una silla en imagen. La cavidad nos sirve para que aloje a la glándula madre de nuestro organismo, que está al centro de la base del cráneo, que es justo al centro, ¿sí?, de la hipófisis o pituitaria. Bueno, entonces le voy a haber preguntado a su compañero que delante de la hipófisis está un canal que se llama canal óptico para que se asiente el quiasma óptico, ¿no? Acá se asiente el nervio óptico que atraviesa acá el ala menor de los nervios, ¿no?, que viene de la cavidad orbitaria, ¿no?, de nuestros ojos. Los dos nervios ópticos se unen. Esa unión de los dos nervios ópticos se llama quiasma. Ese quiasma se asienta acá, ¿no?, delante de la hipófisis. ¿No? Hay muchos casos de pacientes que tienen tumores de hipófisis. Acá, la hipófisis a veces puede formar células tumorales y crecer, ¿no? Cuando crece la hipófisis, lo que va a hacer es comprimir hacia adelante el quiasma óptico, ¿no? ¿Están viendo, no? Digamos, imagínense acá, este videito es la hipófisis, crece, pues va comprimiendo el quiasma óptico. Entonces, al comprimirlo,